Hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Quemando Libros. Un gusto, como siempre, compartir este espacio con estos exponentes. Comenzamos con Raúl Salinas, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Aquí a mi lado izquierdo, como siempre, Joaquín Meléndez. Hola, buenas tardes. Y representando a las mujeres, Mariana Duarte. Hola, hola. Bueno, y el que le habla, Ignacio Gaete. Y ahora le venimos a presentar un personaje. Para muchos, Santa Claus. Para muchos, un borrachín. Para muchos, alguien que debería dejar de fumar, por el profesor Alfredo Valenzuela, también conocido como Chalón. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien también. Todo bien, gracias. Excelente. Pensamos Sorprendente. por mucho tiempo cómo comenzar esta entrevista, porque podríamos empezar. ¿Dónde nació usted, Chalón? En Santiago, para ser preciso, cerca de la estación central. Tengo recuerdos de cuando yo era muy chico. Estamos hablando como por el 1710, ¿no? Antes, más o menos, Aproximadamente. Algunos antes de la dicen antes colonia. de Cristo, pero También. no es tanto. Pero, ¿usted es anterior a Pancito o después de Pancito? Eh, Somos más o menos similares, yo diría, pero posterior. Ah, ¿usted es más joven que Pancito? Sí, a pesar de que Pancito se ve mucho más joven que yo, no. No, es que Pancito es como Jesús, entonces como que se divide el tiempo después. Entonces puede ser. Claro, es como Sí, presentarse a Alá y Cristo, y más o Pancito menos. es Cristo. Es como Yo después le de veo más pinta de Pancito, Buda. antes de Yo le Pancito. veo más pinta de Buda. Bueno, eso no me lo noto yo. Creo que estoy igual que cuando tenía 10 años, Profe, y ahora hablando en serio, ¿en qué año nació? en el 59. 59. No diga las dos cifras anteriores, con eso nos basta. Con eso nos basta. Exacto. Entonces, usted Después de nació Cristo, eso sí. el año 59 antes de Cristo. ¿Cómo eran sus padres? ¿Dónde creció? ¿En qué Su barrio infancia, creció? como ¿Cómo fue Eh, su infancia? Mis padres son gente de trabajo, de gran esfuerzo, de un sentido machista, absolutamente. Mi madre se dedicó a criarnos nosotros como hermanos y criarlos en la época en que no había lavadora, donde cada cosa era sacrificio. Y mi padre tenía claro que lo fundamental era la educación. ¿Su padre en qué trabajaba, perdón? Era mecánico. ¿Y tenía un taller mecánico él o trabajaba en otro? No, era mecánico. No estoy Trabajaba en exagerando. un taller. Trabajaba en un taller. Trabajaba en un taller mecánico. Yo nunca aprendí nada, o sea, a la larga uno aprende algo de mecánica, algo, ideas generales, pero nunca me gustó. Yo prefería jugar fútbol. Usted salió pelotero entonces. ¿En qué? A todas las Un hombre pelotas. de pichangas. Profe, ¿cuántos hermanos toda eran, la- profe? ¿Cuántos hermanos éramos? 5. Ya, igual harto. Harto, no, sí, y éramos una familia relativamente chica para lo que era en ese tiempo, era fácil tener 8, 9 Sí, hermanos en esa época. Su madre ama de casa, ¿no? Es dueña de casa Ya. y dedicado exclusivamente a nosotros, absolutamente. ¿Usted al mayor, el menor, al medio? Era el mayor. Y Ah, eran ya. muy revoltosos con qué los hermanos. interesante. No, o Cuéntame. sea, en general mis hermanos, en general, casi todos recibieron educación, o sea, todos son profesionales. Ya. Entonces hay que recordar que en ese tiempo el 2% de la población estudiaba en la universidad. Y Sí. de una familia que casi todos estudiaron en universidades, o sea, no todos, todos estudiaron en universidades, evidentemente fue un gran logro de mi padre y de mi madre. ¿Usted estudió en colegio municipal o Sí, Particular, ¿dónde? Colegio San Marcos, donde estuvo Astengo, Hugo Úbeda, Guido Copa, qué sé yo, Chico Offen. Poca gente conocía? Nombré a los... Habían otros más. Pero yo creo que usted es el más conocido de todos ellos, claramente. Usted es famoso. No, en absoluto. De hecho, Es famoso. creo que Astengo con el maracanazo se hizo famoso en todo el mundo. ¿Se te olvidó? Ah, verdad, sí. No, yo jugué al lado del Condor Roja en el Covadonga de Providencia. Chuat. ¿Y de dónde viene ese gusto por el fútbol? ¿Y Era la qué le entretención. pasó? ¿Qué le pasó, Chalón? ¿Por Yo qué? era la entretención.
¿Y jugaba así en el barrio y lo encontraron bueno y se fue para club? ¿O cómo fue? No, yo nunca participé en ningún club profesional. En un momento dado tuve que tomar una decisión y decidí estudiar en lugar de seguir jugando a la pelota. Pero ¿usted ¿Te cree que hubiera imaginan tenido Chalón futuro? como una estrella del fútbol? Astengo era mi reserva. Sí, se cuenta la historia que era bastante bueno para la pelota el profe. Bueno, sí me han visto patear, pero no me han visto jugar. En los tiempos A, por ejemplo, llegaron cuando yo tenía hace como 15 años atrás o 10 años atrás, llegó este personaje del Colo, que estaba en el Colo. ¿Cómo se llamaba? Este que se ponía la máscara. El hijo de... Ay, ay, Ahora ay, ay. Scotty usó un tiempo máscara. ¿Quién? En el colo, Scotty. No, la máscara es Pedermen. Ah, no. Sí, el hijo de Hugo Úbeda. No. No, recuerdo. somos incultos, profe. Ah, No. ya. No por saber de fútbol son incultos, nada que ver. No desarrollamos el pensamiento. Una lástima. Nada, eso no tiene nada que ver con desarrollo de pensamiento. Es pegarle 11 tipos tontos detrás de una pelota. Y yo sigo siendo fanático del fútbol, a pesar de saber eso. ¿Qué es lo que le gusta al fútbol? ¿Qué es lo que lo hace que sea su deporte favorito? Porque es el único deporte donde los mejores no siempre ganan. Qué buena, Por ejemplo, en el buena básquetbol, filosofía. los mejores equipos siempre ganan. En el tenis, el mejor jugador siempre gana. A causa que esté lesionado el mejor, obvio, y salga como ha sucedido algunas veces. Pero en el fútbol, tú puedes ser campeón mundial, ejemplo, Francia y Chile. ¿Se acuerda cuando se despidió Zamorano? Todavía no Francia me- llegó a Chile y Chile le ganó a Francia y era campeón mundial. Bueno, como en Como en España. Como en 2014, España, pues. O en España, 2014. pasó. por O ejemplo. como también pasa que Portugal salió campeón europeo y después Chile viene y lo golea 7-0. Excelente, excelente, buen ejemplo. Ahí está. Esa es la gracia del fútbol. ¿Y a qué cree que se debe, profe? Muy simple, porque en el fútbol depende mucho de la situación anímica de los jugadores. Sí, yo creo que Eso ahí sí. tienen la razón. Puedo Profe, ser, ¿y de pero qué club se ¿Cómo identifica acá en Chile? emocionalmente en ese caso? Porque no están preparados, dentro del entrenamiento no se contempla las emociones, es muy vivido, ¿o no? Exacto. En cambio, en los otros deportes, el mejor basquetbolista o los mejores basquetbolistas siempre van a ganar. En el tenis siempre va a ganar. En el rugby siempre los mejores van a ganar. En la natación, ¿para qué decir? El tipo ese que batió todos los récords con medalla olímpica, siempre ganaba. No había forma de ganarlo. En el atletismo el mejor es el mejor, se acabó. Ah, entonces No hay- a lo que va es que el que gana las competencias en el fútbol no siempre es el mejor equipo. No siempre el mejor equipo, justamente. pues, a veces tampoco es el que juega mejor. ¿O usted cree que es el que Tampoco juega es que juega mejor. Por eso me encanta el fútbol, porque es más emocional. O sea, si hay un equipo aguerrido que es capaz de sobrepasar sus límites, puede llegar a ganar al mejor del mundo. como cuando Colo-Colo estaba en bancarrota, jugó con puros juveniles y ganó el campeonato nacional, por ejemplo? Exactamente. Por ejemplo, ¿Y usted, profe, de qué equipo es? De la Católica, ¿no? Por lo que hay me- un solo club deportivo en Chile, por favor. El resto son equipos de fútbol. Y creo que con eso digo todo, porque es cosa de mirar qué Los equipo nombres. Los nombres. es equipo, uno solo. El eterno campeón, ¿o no? El eterno campeón escucha o averigua solamente cómo obtuvo su estadio. Con eso te digo todo. Pero, Pero es que- profe, ese no es un argumento que vaya a que sea campeón o no. Es que la Católica No, es igual club argumento. deportivo, pero el Colo-Colo es club social y deportivo, po. Es más que un deporte, una pasión. Sí, yo creo que sí. Yo también creo que el Colo también puede ser de repente una pasión. Y por eso ganó muchos campeonatos y por eso se dice que es del pueblo. Pero la gran pregunta, si fuese del pueblo, con lo que se paga cada jugador de Colo-Colo, se paga una plantilla de un equipo completo y va último. Eso Ya es que cambiar, ya va a cambiar. Ya, pero ahora pasando a otro tema. Blanco y negro.
estamos hablando de que Era y usted, blanco y negro. usted estudió en el San Marco, colegio público. No, No, era privado. Privado, ¿Quién de perdón. más privado. huevo? Recuerden que yo ya les dije, mi padre, lo único que motivó fue la educación. Había muchos libros en la casa, a pesar de que era difícil que saliéramos de vacaciones. ¿Considera que eso lo motivó a seguir el camino de la pedagogía? ¿Los esfuerzos de Yo su padre? no sé si acaso me motivó. La palabra motivar significa que yo sabía claramente de que iba a dedicarme a estudiar. No, mentira. Yo tuve que, como dije anteriormente, tomar una decisión. Dedicarme a la vida del trabajo, que era lo normal en mi tiempo, y a partir de ahí hacer carrera, que se llamaba antes, carrera funcionaria. Por ejemplo, en los bancos, en las empresas, uno iba ascendiendo, no porque fuese un profesional, antes no existía eso. Vuelvo a repetir, antes el 2% de la población se educaba. O sea, comenzaba como junior y iba subiendo poco a poco hasta lograr Exacto. Eso un cargo, sucede en muchas empresas. un cargo Sucedía. más. Hoy día ya no. Hoy día casi todos son profesionales. Pero Sí. entre los profesionales igual se van compitiendo para llegar arriba. Pero ahí entran más temas, los pitutos, todas esas cuestiones. Exactamente. De hecho, algo muy simple. Hubo un ministro de Economía que duró un mes. Y por esos azares de la vida yo conocí la historia de él. Y fue ministro de Economía de Chile. Y duró un mes. Y ese personaje yo sabía que fracasaba. Por esas cosas de la vida, yo tengo un cuñado que es político, muy metido. No les voy a decir el nombre y apellido para no involucrar a nadie especial. Pero sí les tengo que decir que a nivel sudamericano, cada vez que hay un encuentro, él está ahí. No es muy conocido, no, porque es un poco intelectual. Poco, yo diría bastante intelectual. Y ese personaje realmente también me abrió los ojos en cuanto a la política, específicamente a la economía. Alguien mencionaba por qué no leo nada de economía, porque en realidad la economía hoy día es una cosa que manejan ciertos grupos de personas y por mucho que lea economía no voy a aprender mucho más. Para lo que yo enseño, yo siempre estoy estudiando, buscando alternativas para ser mejor con los alumnos hoy día, y ya llevo muchos años en eso. Bueno, entonces usted estudió en el colegio privado. ¿Cómo le iba en ese colegio? ¿Usted era un Era, buen alumno? hasta O, segundo medio era el porro de 4 coma y tanto. o sea, peor que Pancito, y eso queda difícil Peor superar. que Pancito. Y eso que Pancito No, es médico. hasta segundo medio yo jugaba la pelota solamente. O sea, su padre se mataba trabajando para que usted tuviera educación y usted en vez de educarse jugaba a la pelota. Exacto. Era Está bien. inconsciente. Y luego abandonó todo lo que se esforzó jugando a la pelota y no fue futbolista. No, increíblemente no fue esfuerzo. Es que no usen la palabra esfuerzo conmigo. Yo O las sea, cosas que... pero experiencia y gasto de tiempo en sí. Ah, no, pero si era la entretención de la vida. No, pero decía con lo del Como esfuerzo. Gaete. Me dejó Como metido con esa Gaete, que cuestión. se pasa el día jugando Play. A ver, perdón, vuelvo a repetir. Yo he tenido un montón de experiencias contradictorias. Piensen que jugué en barrio, vuelvo a insistir. Mi padre era mecánico. Parece que no se ubican en ese contexto. Entonces posibilidades de salir a pasear o cosas de ese estilo no existían. Sí. Entonces, Lo conclusión. único que tenía era el fútbol. Excelente. No el fútbol, ¿eh? Las bolitas, la troya, El saltar, juego. hacer fuerza. Paco y ladrón. Los juegos de barrio, pues las típicas cuestiones que uno juega. Es que el juego de barrio donde tú tenías que aplicar ciertas reglas, porque ahora lo miro así, aplico ciertas reglas y las teníamos que respetar a pesar de que no había un juez encima de nosotros. Y nosotros aceptamos las reglas. El juez eran ustedes, pues si alguien hacía trampa era otra, hizo trampa, la cuestión. Exacto, la discusión es típica, hiciste trampa, no vale, etcétera, etcétera, y teníamos que argumentar, lo cual hoy día, ¿qué sucede? Normalmente se
se retiran, se echan a llorar, se Pican. amurran, no sé qué palabra usar, para la persona que simplemente se va y no sigue y no acepta, Picarse, se esconde. Se pica. se pica. La palabra es se pica, sí, se pica y se va. Sí. Ya. El que no sabe perder, el que no sabe disfrutar lo que se está viviendo. Exactamente. Bueno, Hoy es un día- tema de ser cerrado a las otras personas igual, pues sí. No eres ¿Perdón? capaz de aceptar no eres capaz de aceptar que quizá la otra persona tiene razón, eso es algo súper que se Sí, desarrolla cuando chico. Exactamente. Oye, el Entonces, orgullo. no es como la vida que llevan ustedes, en que alguien les pone las reglas. A la Analicen. fuerza. A la fuerza. No sé si acaso a la fuerza, ¿tú te diste cuenta de que estás metido en el centro de alumnos? Sí, pues eso. Pues. ¿Quién te forzó? Ah, ¿Quién te forzó? Nosotras. no, Nosotros. me forzó ¿Qué? mi yo interior de ayudar a la ¿Tu gente. interior para servir al otro? Sí, me dijo, No El te creo, subconsciente de la si vocación. no la- te creo, y lo si las estoy cosas no diciendo frente. cambian, si las cosas no cambian, cámbialas tú. ¿Ves? Ah, ¿me entiendes? Sí, estoy de acuerdo. Pero si O las sea, cosas no cambian, cámbialas tú. Eso significa que vas a ser positivo. sí, pues yo siempre positivo. ¿Estás Siempre. seguro? Sí. Tú Pues- antes de empezar esta reunión dijiste varias cosas que no tienen nada de positivo. Que sea crítico no significa que no sea positivo. Ah, ¿Ves? ya. Son O cosas sea que, distintas. ya. Porque para mejorar algo, uno tiene que admitir que hay un error. Si uno dice que está todo bien, ¿cómo va a mejorar algo? ¿Me entiendes? La gran pregunta es, ¿ustedes cambiarían vivir ahora o vivir hace 40 años o 50 años atrás? Ahora. Ahora soy de color, no voy a ser muy bueno ser. Ah, No puede pero- ser más atrasado. ¿En qué tiempo el profesor nos empezó a hacer la entrevista a nosotros? Esa es la pregunta. Sí, nos invirtió los roles. No, pero Sí, ¿sabes qué? es bueno jugando. Me encanta. Tira, jala y suelta, jala y suelta. Entonces, Yo digo que no está cumpliendo la regla que concordamos. Que argumenta. yo dije que estaba dispuesto a cualquier cosa. Ayer lo dije y antes de Está re ayer a mí loco. me da lo mismo. Yo puedo responder todas las preguntas. eso es verdad. Él dijo, porque Pancito puso un montón de condiciones para que no lo echaran del colegio. Dijo, estoy viejito, me No, voy a yo no tengo jubilar. problema en ese sentido porque cambio- yo Ay, no lo dejé mal, pues. yo soy No, fanático no del pasa nada. colegio. Oye, Yo sí, soy Pancito, fanático del Le colegio. mandamos un Todo saludo a poderoso. Pancito si no está viendo. Pancito, Saludos, sí, por Pancito, fin lo se dignó a extrañamos. escucharnos. Lo extrañamos. No, de hecho yo, una de las personas que tengo como ejemplo de vida es justamente Pancito, si quieren plantearlo así. Porque no se Oh, enoja, qué eso es mágico, no se enoja. O sea, no, si se enoja. Cuidado, Ah, ¿ah? pues yo lo he visto, nunca lo he visto enojado. En No. Casaje. Acabamos de conocer a una de las pocas personas que conoce a Pancito enojado. No, se enoja porque tiene terribles dilemas, especialmente él, porque piensen por lo que dijeron, él fue sacerdote y después se casó. Claro. Son dilemas morales, ¿eh? Personales. Piensa que para ser cura hay que estudiar por lo menos 7 años como mínimo. Si es una profesión, si lo miramos desde el punto de vista profesional, es una super profesión como estudiar medicina. Y tiene que ir Claro. aprobando todos los ramos. Y lo peor de todo es que no puede copiar. Porque Dios lo está viendo, Claro. Porque él está convencido de que Dios existe. Po. obviamente. Él mismo dijo que no solo Un cree en Dios, episodio él lo muy- sintió en un momento. Muy conmovedor. Si lo Exacto. dejamos, vayan a ver el Muy episodio conmovedor. anterior. Como el minuto 30 y tanto, para que... Entonces ese personaje tiene las dos partes. Una, la parte, entre comillas, trascendente, que es la creencia propia, y otra, la vida normal, donde tiene que ganarse la plata, tiene 2 hijos maravillosos, increíblemente potentes, fuertes, y no apabullan a nadie, pero tienen sus ideas bien claras, los 2 chicos. Sí, entonces, ahora volvamos un poco a la historia suya, ya que nos Bueno, debía... perfecto, yo sigo. Entonces, ustedes, Que podemos quedar como estamos en 3 segundo horas. medio. ¿Qué pasó en segundo medio? ¿Qué hizo? ¿Fue abandonar el fútbol, yo creo, o no? No abandonarlo, no. De hecho, yo seguí jugando a un buen nivel. ¿Qué significa campeonato regional y cosas de ese estilo? En mis clubes,
porque yo Pero- tuve básicamente 3 clubes. Usted había dicho que no estuvo en clubes. No, De pero manera regionales, profesional. po. Pero son clubes Así como el Profesional club yo de no estuve en barrio. ninguno. En ninguno. Ya, Solo porque en sí. clubes de barrio, ¿no? O sea, como... O sea, de barrios, entre comillas, que antes, por ejemplo, yo de hecho, por el Colegio San Marcos, como habían 5 tipos que eran muy buenos, ya lo nombré anteriormente, evidentemente tuvimos una buena racha en esa época. Y por lo tanto llegamos a ser campeones regionales o algo así. Estamos hablando Ah, que estar antes en los existía... diarios de esos años. ¿Ah? Eso debe aparecer en los diarios de esos años. Yo Hay creo que, que hay sí, que buscarlo. pero el diario era caro para nosotros. Claro. sí, po. Por eso Sí. no los tengo. Pero yo podía entrar con una ficha, una inscripción, un carnet, que yo podía entrar a cualquier partido de fútbol gratuito, ¿De cualquier Ya. equipo? de cualquier equipo, da lo mismo. Wow. Porque Ese- eran esos tiempos. Hoy día no No, existen esos no, carnets. no es negocio, pues, no es negocio. Hoy día no es negocio, justamente. Y entonces ya, segundo medio, ¿y ahí qué cambió en usted Un profesor de matemática llamado Alfredo Valenzuela? Ah, Se encontró me consigo hacía mismo. clase yo solo. ¿Lo hizo desarrollar el pensamiento lógico, profesor? No, el pensamiento lógico yo lo desarrollé por accidente. ¿Por qué razón? Porque hubo una época en la Guerra Fría y se hizo muy popular el ajedrez. Spassky y... ¡Ay, se me olvidó! Bobby Fischer. Spassky Fischer. Spassky era ruso y Fischer era norteamericano en la Guerra Fría, para ubicarlo en el contexto. Ujú. Entonces, uno de los elementos era la competencia entre las grandes potencias, tanto para ir a la luna, para un montón de cosas. Parte de eso era que los rusos, en la mentalidad socialista, era mejor que la capitalista. Obviamente estamos hablando mucho posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? 45. 40 y- Ya, pues, yo nací en el 59. 48. Pero la Guerra Fría todavía hasta el 90. Entonces, Hasta el 90, justamente. Imagínense, yo era un niño. ¿en el Claro. 90? O sea, en la Guerra Perdón. Fría sí, en la Guerra Fría sí. Sí. Obviamente, mi adolescencia, acuérdense que yo entré a los 16 años a la universidad. A los 16 años. Ah, En los segundo 16. medio, ¿cuántos años tenía? 16, pues. 14. Ah, espera. Segundo medio, 14. ¿Y por qué tan joven? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo metieron antes? Acuérdate que antes se podían avanzar cursos. Ah, Usted más fue inteligente porro que hasta el los promedio. 14. Y eso, porque usted salió antes del colegio, po. Si eran 6 años de media, ¿o no? No, igual que ustedes. Yo Ya. estoy, Igual que nosotros, solo que ahí se podían, o sea, no avanzar. existían las leyes, por Te iba ejemplo, bien. que a prekinder tú puedes entrar con cierta cantidad de años. Hoy día ya no, nadie entra con 3 años a prekinder o... No, yo no hice ni prekinder ni kinder. En ese tiempo, Pero primero. el primero básico. Lo metieron a primera. Y Y había con- que leer el ojo. Y yo ya lo estaba leyendo a mitad de año, cuando tenía, qué sé yo, 4 o 5 años, no me acuerdo qué edad tenía. Pero no me dice que era porro, profe. Era porro, ¿Y cómo fue Pero pasando? ¿Y ¿Cómo? cómo pasaba que el era porro? curso, bien claro. Por eso es que lo entiendo cuando hay gente entre ustedes que no hace nada, entre comillas, porque lo entiendo, yo viví eso. Po. La cuestión era pasar, no usted- era La cuestión aprender. era pasar. Y Empatía. lamentablemente, antes te colocaban un 0 o un 1. Creo que el 0 estaba prohibido, nunca me saqué un 0, pero sí un montón de rojos, especialmente en los idiomas. Lo entiendo porque antes nos obligaban a aprender de memoria, Ya. pero no podría pobre- hablarlo. no podría hablarlo. O sea, hablo un inglés araucano. Cada vez que he salido del país, he tenido que hablar un inglés araucano. ¿Entiende lo que significa? Me doy a Sí. entender, pero me doy a entender, bien claro. Como si yo saliera de las cavernas. Sí, pero es como cuando los gringos vienen a Chile y hablan como sin sin el... Exacto. Pero la Sí. gran pregunta es, ¿por qué los gringos cuando vienen a Chile no saben hablar? Y ustedes aquí en Chile, ¿nunca han pensado en eso?
Porque ¿Por su qué un idioma es más francés que... universal que el nuestro. Ah, no, pues si no lo hablan. Porque No, el idioma inglés es más universal, por eso nosotros cuando vamos, porque lo estudiamos también. Ellos también suelen estudiar español, pero también es más dificultoso el español. Mucho más dificultoso. Pero la gran pregunta es por qué, por ejemplo, un francés, un alemán, un inglés que vive en Chile, tú escuchas y sabes que no nació en Chile. ¿Por qué? Ah, por el acento. El acento. No, No es el acento, es el que hablan mal. dialecto. no, ¿sabes lo que pasa? Yo me he convencido de eso y ya tengo una respuesta, por eso es que te lo estoy preguntando. Obvio. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Cuál? A ver, ilumínenos. Muy simple. A los chilenos nos consideran inferiores. No se lo único que pagan a... Es verdad. En cambio, un chileno que sale, un chileno que viajaba a la Argentina, pasaba 2 días, 3 días y llegaba con el Che. Y se notaba que viajó a Argentina. En cambio, los argentinos que llegan a Chile, se nota que son argentinos. Sí. Y no salen y no vuelven a Argentina Porque me intentan imitar como hablamos hablando nosotros. No, chileno. no se le ocurriría justamente, no se le Es que- ocurriría decir un garabato nuestro. Igual nosotros como Los imitamos al otro países idioma. Pues, en cuando uno nuestro Porque va- nosotros nos dialecto. consideramos también inferiores, pues. Nos dejamos que nos pasen por encima. ¿Ustedes se consideran inferior con un argentino? No, para nada. Po. ¿Caché que estoy sacando títulos para la portada? No, 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 Para no, la, no, no, para la no, portada no, del no, no, diario. no. Son Son preguntas personas igual capciosas. que nosotros, no me encuentro ni superior ni inferior. Hay que pensar que Estoy Argentina es igual. un super país también, hay que reconocerlo. Porque si nosotros tuviésemos la deuda de ellos, estaríamos muertos. Probablemente. Ya, y ahora sí avanzando un poco más. Ya. Usted, segundo medio ya, y su Conocí al tercer, profe. cuarto medio, conoció a un profe. Al profesor de matemática específicamente. Y conocí a un profesor de biología nuevo, que era capísimo y hablaba de la vida y un montón de cosas. Y conocí a otro profesor de filosofía, que no voy a dar el nombre, porque ese personaje sabía no sé cuántos dialectos y cosas, o sea, era un gallo culto y yo quedé admirado de él. Pero con el tiempo me di cuenta de que cometió ciertos errores garrafales. Y por eso es que no lo seguí. Pero no lo seguí después. Hay que pensar que yo estudié, mi primera carrera es pedagogía, de todas maneras. ¿Y qué pasó ya. cuando conoció a esos profesores? ¿Que le dio ganas de estudiar pedagogía? No, ¿Qué pasó? me dio ganas de estudiar. Ya, eso era lo principal. Claro, yo no O sabía. sea, tiene todo el sentido del mundo. Querer aprender y saber cosas. Exacto. Puede Esos llegar a ser un profesores motor. me llevaron, esos 5 profesores me llevaron a querer aprender. ¿Y ahí Porque mejoró sus Sí. notas? ¿Ah? ¿Ahí mejoró sus notas? Ahí se notó la diferencia gigantesca. De hecho, vuelvo a repetir, el 3% de la población de Chile estudiaba en universidades. Últimos 2 años, igual le debe haber puesto bueno, yo cacho, si entró a la universidad. Sí, no, no. Por ejemplo, me puse bueno en matemáticas. No era tan malo en matemáticas, es mentira. O sea, antes de segundo medio me sacaba un 5 y tanto, 5,7, 5,8, de repente daba el golpe y me sacaba un 7. Daba el golpe, bien claro. Daba el golpe Ya. y me sacaba un 7. O sea, si tú le preguntaras a compañeros de curso, el recuerdo de ellos es que yo era demasiado fuerte, porque jugaba mucho fútbol, corría maratón, jugaba básquetbol, jugaba rugby, etcétera, pero no me destacaba en el estudio porque históricamente los alumnos que son Mateos desde chicos. Porque que, igual o hay sea, gente que sí. no es matea porque no quiere, yo creo que eso igual es importante. No, si está claro, no. No es que O no sea, quieran, suena re feo, pero es que como que la motivación es súper importante. Si yo, evidente. O sea, creo quizá que no eres mateo porque no tenés la actualmente, motivación. Sí, eso. considero que actualmente, sabiendo eso, lo que dijimos sobre esa motivación, sobre querer saber cosas, querer aprender cosas, Exacto. la gente, los adolescentes, la gente que estudia actualmente está con esa idea de querer pasar de curso, ¿no? Porque estoy segura que si algún día en todos nosotros despertara como esa chispa de no querer seguir siendo ignorantes y querer saber cosas, lo que sea, no tiene por qué ser matemática y lenguaje, lo que sea. No, cualquier Eso cosa. Todo podría ser, sería todo totalmente distinto. Yo creo que uno se perdería de bastantes cosas. Como que depende si Sí. la motivación que tiene uno
quizá yo nunca hubiera estado ni ahí con de hecho yo no estaba ni ahí con las matemáticas hasta que conocí al Chalón. Y ahí empecé a estudiar matemáticas. Igual no me va tan bien. El tema de la motivación es súper importante. No es que no quieras, sino que como que no podís porque tú mismo, sin darte cuenta, Tú te pones esos no querís, límites. po. Exactamente. No, Yo sí, me acuerdo que fue un reemplazo que me fue a hacer Chalón en octavo básico, que me acuerdo que todos llegó calladísimo a la sala y nos sentó a todos en el puesto y se puso a hablar de cómo era el tamaño del fajo de billetes que nuestros papás pagaban porque nosotros estuviéramos sentados en ese puesto. Ah, siempre hace lo mismo. siempre hago lo mismo. No, pues, Y es que, de verdad que desde ese día supliqué que me tocara Chalón como profe en alguna asignatura. pero Y, si, y por el resto de los 2 años no me tocó, así que esperemos que Bueno, el y ahora próximo entiendo sí. por qué hincha tanto con eso de que si nuestros papás pagan caleta de plata y nosotros no estudiamos, igual ¿qué le pasó, Pero po? en ¿A usted cualquier le pasó, pues, profe? sentido, con más o menos dinero, es un esfuerzo que nuestros papás hacen por nuestra educación. Puede ser más o menos, pero el esfuerzo porque sus hijos estén educados va a ser el mismo, ese deseo va a ser el mismo. claro, Sí. Y porque Entonces, pueden tener la plata para entrar al colegio igual, pues, porque... claro, pero no, pues eso es un menor esfuerzo. Ya, pero Exacto. ahora sí no, para nada. pasando, usted dio la PA, obviamente, la prueba de actitud Actitud académica. académica, sí, obvio. Sí, obvio. No creo que haya dado la PCU. No, No no, creo. no, para Son nada. No, años de harto margen de pasados. tiempo. Sí, hay harto margen. Gaete, ubícate en la línea de tiempo. Ya, pero entró a pedagogía, po. ¿Y cómo ¿Pero le fue? pedagogía en dónde? Pero no, ¿cómo le fue la PA? ¿Le fue bien o ahí? Es que acuérdate que antes las notas tenían un porcentaje bastante importante porque todos los colegios, incluyendo los fiscales, eran muy buenos. Ya. Porque, ¿a qué se le llamaba bueno? Eran muy exigentes. Claro. A mí, una monja me pegó con el puntero entre las manos por portarme mal. Entonces la palabra exigente no es la misma exigencia de ahora. La No, palabra exigencia, exigente eran, entre Sí, comillas, bueno, eso mismo. dolor, sufrimiento. exacto. De hecho, existía antes que la letra con sangre entra. Esa frase era verdadera. Claro. Otra frase típica es que el 7 es para Dios, el 6 para el profesor y el 5 para el resto de los alumnos, especialmente en matemáticas. No tanto en la otra ciencia, porque la otra ciencia, en Chile por lo menos, eran miradas en menos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos científicos. Hasta el día de hoy vendemos cobre puro, acuérdense de eso. Sí, Y nos devuelven el cobre en batería. en batería cobrado 1000 veces más de lo que compraron ellos. Yo diría que un poco más de 1000 veces, pero Exacto. Sí, y nuestra economía está basada en la extracción de productos no renovables, ¿no? Exactamente. Sabiendo que Eso, un día bueno, estos productos van a ser pero reemplazados. El eso otro día estábamos hablando de eso con Gaete, donde sí, Elon Musk anunció que la producción de los autos Tesla iba a disminuir la cantidad de litio usado en las baterías y ese mismo día la bolsa de Chile cayó porque somos exportadores de litio. cayó la bolsa. Entonces, siempre va a seguir pasando, es un ciclo podemos encontrar otro recurso, pero siempre va a seguir pasando. nunca Sí, han pensado que Tesla inventó la electricidad y con eso podía mover ciudades. Sí, claro, donde ponían Por lo tanto, electricidad. imagínense, los autos en todo el mundo no podrían haber existido como existen ahora. Y eso dependió simplemente de un poder económico. sí. Es Los autos impresionante cómo hace eléctricos se inventaron hace más de toda la 50 historia. años. Ganáis mucha más plata con el petróleo, po. De hecho, podría yo sacarle una foto de un libro que yo leí cuando chico, en esa época, cuando me transformé, entre comillas, en tratar de aprender cosas, Y la época de Tesla. en la época de donde los autos eléctricos ya se Súper habían fino. inventado. Estoy hablando más de 50 años atrás. La tecnología de la computación ha avanzado, qué sé yo, lo que nunca había avanzado la tecnología en todos los tiempos. Los autos se habían inventado antes, los autos eléctricos, antes de esa época, antes de la computación. Y Claro. Tesla era capaz de
apagar y encender una ciudad con su electricidad, con su invento en esa época. Imagínense después de un siglo, ¿qué es lo que hubiese hecho Tesla si las grandes empresas lo hubiesen apoyado? Hoy día no tendríamos smog. Ir a la luna. No, los viajes a la luna es nada. O sea, yo viví todos esos cambios, de la no televisión a los celulares de hoy día. Buena época para vivir. Maravilloso, yo quedo admirado todavía y de hecho todavía soy cuidadoso en apretar una tecla. En cambio ustedes llegan y apretan nomás. Sí. Es impresionante. Imagínense lo que hubiese sido si Tesla hubiese sido apoyado por los grandes consorcios económicos. No tendríamos smog, hubiésemos avanzado en cuanto a tecnología, pero 500 kilómetros más, y lamentablemente poderes económicos provocaron que hoy día hayan personas que lamentablemente sufren lo que es la no tener tecnología. Hoy día todos deberíamos tener tecnología y todas las personas, entre comillas, seríamos más democráticos. Bueno, Deberíamos emplear la tecnología como nuestra herramienta de vida. O sea, vivimos en Exacto. una era digital. Es casi hipócrita no ocupar la tecnología cuando está. Exactamente. No es malo la tecnología. Bueno, pero sigamos, ya. entonces, ¿usted en qué universidad estudió? La Chile. En la primera, él fue la Chile. La pedagogía en matemáticas. Matemáticas. Y después, ¿Por ¿cómo es la qué? tecnología? ¿Por ¿Perdón? qué estudió eso? ¿Por qué estudió ¿Por ¿Por qué matemáticas? estudié matemáticas? Porque era lo más fácil para mí. Acuérdense que yo hasta segundo medio no tenía, entre comillas, vida intelectual. Entre comillas. Hasta segundo medio. Pero, Tercer y cuarto medio otro asunto. No fui excelente tampoco en lenguaje. Acuérdense que yo no leía mucho. por ejemplo, ¿por qué estudió pedagogía en matemáticas y no estudió ingeniería en algo? Porque primero, ingeniería no me alcanzó puntaje. Acuérdate que yo primero y segundo medio fui un flojo. Vuelvo a repetir, el 3% de la población estudiaba en la universidad. De hecho, nadie pensó en el colegio, quedaron todos sorprendidos con mi puntaje, porque dentro de todo no iba a ser de segundo medio a tercero medio un Mateo. No, tenía muy bueno, promedio 7 en matemáticas, tuve que sacarme esos promedios, promedio 7 en música, promedio 7 en filosofía, promedio 7 en física. De hecho, yo tuve, la única vez que falté al colegio fue por una enfermedad de sarampión, una de esas enfermedades, y el profesor de física se daba el trabajo de escribir todos sus apuntes. Una de las pestes de Egipto. Sale bien. Sí. Más o menos. Y en mi casa era obligatorio estudiar, o si no, me sacaban la mugre. O a trabajar. Y le pasaban No, sacando la mugre como No, juega la pelota y porque era porro, ¿no? priorizaban Exacto, el o sea, de hecho yo me salvaba para el 4 para que no me pegaran. Porque si me sacaba rojo, me pegaban. Repetía y era... Ah, no, No, aparte ya, la violencia era masacre, po. Motivo de expulsión de la casa. Por No lo eran 5 menos, hermanos, eran 7. eran 7. Y no Ya. era broma. Pero Y se llevaba de- bien con sus papás, profe. Se llevaba bien con su familia, sus padres. Pero es que en ese tiempo la palabra bien, ¿qué significa para ti? Tener una relación, bueno, de Amigable. cariño, pero amigable, sí. Porque una cosa es tenerle cariño, como que uno igual puede ser abusado y aún así tener cariño, pero... Exacto. Pero era una buena relación, ordenada, Ya. porque yo sabía que las pocas veces que me desordenaba, ya sabía No cuál se era mi terminaba premio. mal. Obvio, entonces, ¿qué iba a hacer? Sí, po. Ser ordenado. Entonces estamos en que usted entró a la universidad, estudió pedagogía 5 años, ¿no? Imagino, sí. Correcto. ¿Le fue bien en la universidad? Sí, bastante bien. De hecho, terminé sin problema en 5 años, porque la pedagogía dura 5 años. ¿Y qué hizo después? ¿Entró a La Salle, entró a otro colegio, estudió otra cosa? No. Yo, mi primer año y medio fue en el Instituto Nacional, con Cosco Molina. ¿Y cómo le fue ahí? Colegio de presidente. Pero si era profesor, pues. Pero, pues, ¿por qué se fue? Pues, si... No. Ya, les cuento la historia. Lo que pasa es que ustedes no saben cómo funcionaba antes. Antes, estar en un colegio fiscal tenía que cumplir 3 etapas. A contrata, que se llamaba. A ver, habían 3 etapas. La primera era
Bueno, entre comillas, la primera etapa era probándote, a ver cómo te iba. La segunda era contrata y la tercera era planta. Y cuando te daban la planta, era casi imposible que te echaran porque antes las cosas todas las manejaba el fisco. Entonces, para que te echaran, poco menos que tenías que violar al rector. Estoy exagerando, cualquier cosa. Está bastante bizarro. Podría dar un ejemplo menos bizarro. Vale. Nada, No, sí, pero está se entendió bien, el está punto. bien. Entendido. No, pero se entiende que era difícil. Era muy difícil. Entonces, estar como profesor de planta significaba un orgullo en cualquier colegio fiscal en ese tiempo. Significaba que tenía la confianza plena del colegio. Exacto. Y no era discutible por ningún motivo. De hecho, existía el sentido de respeto hacia el profesor. A ver si no le sacaban la mugre también al estudiante, ¿no? Pero qué maravilla. ¿Y tú crees que el apoderado iba a reclamar? No, para nada. Le pegaba de nuevo, le pegaba de nuevo. Exactamente. ¿Ves? Esos conceptos cambiaron absolutamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué 1 año y medio y no toda la vida? ¿Qué pasó? Porque, vuelvo a repetir, yo estaba a prueba en el Instituto Nacional. Y no pasó la vida. ¿No pasó la prueba? No, se lo pasé. Lo que pasa es que la planta me la dieron en la Ciudad del Niño. ¿Tú sabes lo que es la Ciudad del Niño? A ver, explíquelo para la audiencia. Ya, la Ciudad del Niño, que de hecho hay una estación del metro que se llama la Ciudad del Niño, el 16 y medio de Gran Avenida, es un colegio que estaba entre Gran Avenida y Santa Rosa. Estamos hablando de no sé cuántas hectáreas. Hipotéticamente, en el medio del colegio, o sea, en medio de la Ciudad del Niño estaba un colegio, Liceo A91. ¿En qué consistía la Ciudad del Niño? La Ciudad del Niño estaba a la puerta de la entrada de la Gran Avenida, un poco más al sur de la estación del metro Ciudad del Niño, por eso se llama estación del metro Ciudad del Niño. Era el CENAME, Servicio Nacional de Menores. Entonces, ahí me dieron la planta. ¿Y cómo se formaba la Ciudad del Niño? Eran bloques de estudiantes que dormían ahí, vivían ahí, del CENAME. Existían paralelamente varios edificios de 2 pisos y solamente atendían a niños con problemas que mandaba el CENAME. Ejemplo, ladrones, asesinos, niños. Ay, usted trabajaba ahí. Yo trabajé ahí. Ahí empezó El a fumar. internado Bolivia era de los asesinos, mujeres, y el internado Colombia era de los asesinos, hombres. ¿Y usted trabajaba en el de hombre? No, es que eran dormitorios. Ah, dormitorios. La Pero ciudad las del clases Niño, eran conjuntos. el Liceo A91, que era fiscal, estaba en el medio de la Ciudad del Niño. Iban todos los cabros. Iban todos los niños de la Ciudad del Niño y algunos pocos de afuera. Y salían Ya. muertos. Salían No pasando la estalla puerta. el rector, no estalla lo que estás diciendo. El rector tuvo que salir con carros policiales. El rector anterior al que yo llegué tuvo que salir con carros policiales porque los niños querían pegarle. No es broma. ¿Y cómo fue Y su ya- estadía ahí, profe? ¿Cuánto trabajaba ahí? Excelente. Piensa que yo tenía 16 años, más los 5, 21. son 22. Tenía 21 años, 22 años, más o menos. Exacto, 21, 22 años, depende de la fecha. Y los alumnos, yo jugaba la pelota con ellos, etcétera. O sea, y más encima me puse a estudiar contador auditor. ¿Usted también es contador? No, no terminé. Ah, ya. ¿Por Pero qué? no me Porque puede- me casé. ¿No me puede hacer la declaración de impuestos? No, Y luego de eso, ¿qué vino? Después del colegio, lógicamente asumo que ya no está trabajando ahí, lógicamente, pero no, de ahí ¿qué pasé pasó acá. después con un... Pero De ahí pasé acá. ¿por qué se fue? ¿Por qué me fui? La razón, ¿vieron? Hay toda una historia por detrás. La Municipalidad de San Miguel y la Municipalidad de Santiago eran las municipalidades más grandes de Chile. Antes se municipalizó Ñuñoa, La Reina, nombren todas las demás municipalidades, porque había que pagar un desahucio. ¿Sabes lo que es un desahucio, no es cierto? Cuando termina de trabajar, Lo echan, como el finiquito, por así el decirlo. finiquito, justamente. Pero resulta que San Miguel y Santiago eran las 2 comunas más grandes del país. Y mi esposa, que también es profesora de matemáticas, los dos empezamos igual.
ella, como pertenecía a la municipalidad de Ñuñoa, cuando yo empecé a trabajar en la ciudad de Niño, vino la gran municipalización de todas las comunas, excepto San Miguel y Santiago, porque eran las más grandes y era muy caro. Entonces, ¿qué pasó? Mi esposa trabajó durante 6 años, igual que yo, los dos contratados con la misma cantidad de horas. En 6 años, mi esposa ganaba la mitad de la plata que yo ganaba siendo fiscal, porque la municipalidad de San Miguel y la de Santiago eran las únicas municipalidades fiscales que existían en Chile. ¿Comprendido? Sí. Entonces, cuando ocurrió eso, y yo supe que la municipalidad de San Miguel se iba a municipalizar, incluyendo el Liceo A91, que es la ciudad de Niño, yo dije, con esto no voy a... Si ya mi esposa está ganando la mitad y se municipalizó en 6 años el sueldo de mi esposa, siendo la misma hora, mi esposa súper buena profesora, y siendo las mismas condiciones, ella en 6 años estaba ganando la mitad de lo que yo ganaba. ¿Tú crees que iba a poder mantener una familia así? Fue por temas económicos No. entonces que decidió irse a... Exacto, porque yo lloré como diablo. La palabra llorar es literal, ¿eh? No quería Y- irse del A91. De la ciudad de Niños. Hoy día Hoy día que hay edificios. Y la gran pregunta es, si el terreno era fiscal, ¿cómo se vendió a particulares? Privatizándolo, imagino. No pueden. Es fiscal. Bueno, Por ejemplo, ahí hay una plata que nunca se supo. Yo, de hecho, todavía tengo contacto con alguna de la ciudad de Niños de esa época. no sé si hay quién se llevó la plata. Con la Exacto. que... Ahí el profesor Chalón fundó su chan, propio chan, colegio. chan. Por Sí. eso que... Así por eso luego que el profe tengo... mantuvo a su familia. Exacto, eternamente. Y por eso ahora Familia, tiene hoy se delgado, come. así. Misterio resuelto. No, pero entonces ya, usted No, se pero ¿cuál es fue su a edad, la profe? salle como en el 90, ¿no? Más o menos. A ver, no antes. A ver, No, el 83, más o menos. más o 82. menos. Por esa fecha, no me acuerdo. Ya... Piense que ya tengo más de 34, 35 años en el colegio. ¿Usted es el profe más viejo del colegio? En este momento, no. Y no te voy a decir quién es el más viejo que yo, pero Pero profesor. a ver, todos creen que sí, pero no. Hay una persona que tiene lejos mucho más años que yo, pero no voy a decir porque es mujer. Es la profe Rivel. Tiene lleno de Te 80 años. pasaste. La señora Riedel es para mí una niñita. Entonces, Sí, puede ser la profe si Vicky. tiene, La si profe tiene Vicky. un La profe hijo. Vicky. Es la profe Eh, Vicky. La No. profesora Victoria es una niñita para mí, con respeto. ¿Pero de qué departamento es? A ver, No te dígame. voy a decir, No, Pero que no, Me dejó espérate. intrigado. Dijo que Profe, no, ¿sigue que siendo no- profesora? Sigue siendo sí, profesora. de todas maneras. Usted dijo que no iba a decir de todo, que no se No, iba a pero- guardar. llegaba antes del Usted 83. dijo que no tenía filtro. Cumpla su No, Está palabra, profesor. involucrando a otras personas, pues por eso no lo El digo. problema es que no puedo, mis observaciones no pueden atacar a otra persona. ya Y esa persona, como es mujer, La edad, No, la no, edad no lo diga, no podría lo ser diga. un método de ofensa. Mariana tiene toda la razón. No lo diga y lo decimos en el episodio 10. No, no. En el episodio por 10 lo ningún traemos de motivo. nuevo y nos cuenta. No, Propaganda, Gaete, si quieres saber quién Vayan a es. investigar, Sí, vayan a si investigar. quieres saberlo, empezando. en el capítulo 10, al final lo decimos. y lo peor de todo es que hipotéticamente todos ustedes la conocen. Sí, lo más probable es que sí lo Sí, conozca. lo más probable es que sí. Oye, A ver, luego- la Fátima no es, la No. Biblia tampoco. Para mí. No, sí, después buscamos en el Sí, anuario. Ya, sigamos, Sí, sigamos, ahí. sigamos un poco. Usted llegó ya en ese año 83 y bueno, ya siguió esta hora y bueno, ha dejado un legado en el colegio, eso está claro. Po. Cambiando ¿Ya? radicalmente de tema. Juaco. Bueno, profe, nos encontramos en periodo de... Voy a quedar como que estoy obsesionado con el tema del plebiscito. Sí, Pero yo nos creo. encontramos... Pero nos encontramos en periodo de propaganda electoral y parte del ciclo de quemando libros que estamos haciendo en estas semanas previas es hablar Ya. sobre el plebiscito. Perfecto. ¿Qué nos puede decir de eso? Sus opciones, la propaganda, ¿ha visto la franja electoral que le ha parecido? La he visto una vez y obviamente no es lo mismo que la política de otros tiempos donde teníamos que enfrentar ideas. Hoy día es simplemente presentar en segundos, porque he visto el numerito que aparece ahí que va marcando hasta los segundos. Yo veo un país que lamentablemente está disgregado
y lo único que interesa a todos, yo diría a la mayoría, le interesa tener una tajada de este país, porque este país es muy rico. Piensen que este país era per cápita casi el nivel de un país desarrollado. Eso significa que estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Plata hay. Yo también creo lo mismo, ¿Dónde pero... está? Es otra pregunta. Pero en todo caso ustedes no dejan de participar de ello, ¿ah? Acuérdense que No, ustedes, para nada. no, pues, ustedes pertenecen al 2% de este país. Claro, Sí, nosotros No, yo no alcanzo, tenemos profe. esa plata. el Raúl no Ustedes creo no- que alcance, pero el Yo no 5 alcanzo. Raúl. Ya. No, mira, es cosa de ir al Google y ver cuántas personas ganan más de 1,5 millones. No alcanzo, profe. No alcanza el hombre. Perdón, para ustedes estar pagando 300 y tantos mil pesos. Tiene beca. Ya. Ya, pero ¿En ya, serio, profe, no cambiamos de alcanzo? tema. Eso es personal de Raúl. Y no está dando vueltas. Raúl, te estás dejando. Censúralo, Juaco. Ya, sí. Corta. Ya, pero De nuevo, Esto se va a editar, parece. vamos al grano. ¿Usted vota apruebo o rechazo? No me voy a pronunciar sobre eso. ¿Vota No, apruebo o rechazo? Nada personal. Evidentemente que yo tengo una opinión y una Sí. forma de pensar y una forma de sentir. O sea, Por lo tanto, solamente hay una opción para mí. ya, compañero Chalón. Yo no he dicho eso. ¿Y qué? No puede ser compañero. Tenemos opción. Tenemos opción, justamente. Sin comentarios. Ya. Ya, Entonces- respetamos su privacidad o lo siguen Me invadiendo. encanta. Mire, ¿sabes qué? Opino que, como bien estábamos mencionando eso de los segundos que uno se presenta que uno tiene para presentar su postura, creo que en Chile obviamente se ha negado o segregado esta opción del debate, esa necesidad del debate. Exacto. O sea, no hay. Creo que preferiría tener un debate como los de elecciones de Estados Unidos, ya que se agarran a palos, pero en la discusión, en esa conversación necesaria para expresar puntos de vista y todo siempre desde el respeto. Yo lo pienso mucho que dentro de nuestro mismo CG, todos tenemos una visión distinta del mundo y de la vida. Y puede que todos nos vayamos a pelear, sobre todo el Raúl y el Gael, que se la pasan peleando sobre política, Sí. pero todos terminamos bien. ¿Por qué? Porque existe ese respeto de punto de vista, y creo que ahora, si bien no existe, pero es porque tampoco se ha presentado te ha dado la opción Pues de que poder nosotros respetar un somos punto, civilizados, los de políticos no. presentar un punto de vista porque ni siquiera lo conocen. Entonces no pueden opinar sobre esto si tampoco se expone. Es Un la punto gran bien pregunta. interesante. Sí. Joaquín, tú hiciste una observación. ¿Se Dígame. respetan realmente? ¿El tema de las opiniones o respetar qué? ¿El quedarse callado significa respeto? No, siempre. No sé. Depende de la situación en la que estás. Cuando se están trabajando ideas, te pongo, un militar tiene que matar a alguien si se lo ordena el sargento. ¿Sí o no? Sí. Sí, No, es una orden tajante. Tienes una que matar a orden. este personaje. Tú como soldado y el entrenamiento que recibiste, deberías y tienes que matar a ese personaje. Un cura, Según las órdenes del sargento, Un cura. que te enseñaron. exacto. Pero pregunta, ¿un soldado tiene que matar sí o no? Depende de la orden que le dé, pues profe No, tiene que seguir su orden. sí, no claro. tiene por qué. Mata a Juan Pérez. No, perdón, no coloquen ese apellido. A JJ. Mata a JJ. ¿Lo tiene que matar sí o no? Tiene que matarlo. Si lo ordena, Que también alguien está, tiene- está cometiendo un delito si no lo hace, profesor. exactamente. Pregunta, ¿un cura tiene que matar? Se podría llegar a dar una circunstancia que sí, No, todo no, no, depende, todo se puede No, llegar a Tiene que una matar. circunstancia, Es que el profesor. cura, ¿quién le manda? Si es un tema de jerarquía, esto, pues si estamos hablando del ejército, estamos hablando de un tema de Ya, jerarquía. pues, Soldado no es lo mismo que un ¿Qué cura. sé yo? A ver, pongámonos. El Papa le manda al cura, estoy exagerando una situación. El Papa le manda al cura, mata a ese personaje. ¿Lo puede matar sí o no el cura?
Si tiene la autorización, ¿se refiere para matarlo? No, si tiene la obligación de matarlo. Es que ahí se ponen una cosa es lo que tiene que Yo hacer y lo otra que cosa veo es y lo lo que que cree en base a mis correcto conocimientos, hacer. en base a mis conocimientos, el cura no tiene por qué obedecer esa orden del Bien, Papa. pase lo que pase, porque en realidad el Papa, él tiene otros conceptos. Sí. Claro. ¿Te gusta o no? No matarás. No matarás, se acabó. En cambio, el soldado tiene que obedecer. La pregunta es, yo puse dos extremos, por si acaso. Sí. En uno tiene que hacerlo y en el otro no puede hacerlo. Imposible que lo haga. En teoría, estoy hablando, todo esto es teoría. No hablemos de situaciones especiales y qué ha pasado con ciertos curas. No es la mayoría, solamente ciertos curas. Ya, pero Esa es la vamos, realidad. Entonces, me preguntas a mí sobre mi opinión si yo soy católico, apostólico y romano. Yo tengo una sola postura y no puedo tener otra. ¿No había nacido en Santiago? Nah, broma. Pero, profe, entonces, ¿por qué no da su opinión sobre el plebiscito? Sobre si adopta una postura. Porque Que la en acaba este de dar. momento, te guste o no, tal como ustedes dijeron, esto va a estar puesto a todo el mundo. Y se le va a Y yo, cuestionar. yo creo- Mira, uno de los Juanjo, fundamentos principales en los cuales me baso siempre, y ustedes me han escuchado, los que ya me conocen un año, con eso basta, para mí la libertad es lo fundamental. Y la libertad Mira. no significa tener grilletes. La libertad significa libertad de pensamiento. Tu vida es importante y no puedes permitir que te influencien. Tienes que estudiar para hacerte tu propio pensamiento. Entonces, Pero cree no que necesariamente gente que lo porque usted escuche diga algo lo va a va a adoptar influenciar. su postura. De alguna Eso es forma lo- sí, te guste o no. Pero, profe, Entonces, olvidando tampoco a lo del estoy cura- súper de acuerdo con la opción de no compartir, porque vivimos en un país donde lo primero que la gente va a hacer es criticar, sin darse la opción al diálogo, sin darse la opción al debate, sin darse la opción a nada. Entonces, básicamente es una cuestión, un contexto sociocultural de nuestro Pero propio país. es que no es solo que no se den los espacios de debate, sino que la gente como que Y ya el no sesgo de debate, mente, ya no, y el sesgo de pero ya mente, no Sí, el debate, yo he visto la cuando gente se pelea. toman los épocas, que se va como, oye, dijiste esto, eso está como, te diste vueltas, te estoy contradiciendo, no sé, como que se ataca un poco a la persona igual. Como, pero si tú dijiste eso. Y Sí, además los argumentos de ahora, por lo menos los políticos, son demasiado básicos, sí. O sea, no De hecho, creo se va a que... destruir a la otra De hecho, persona. piensa, Sí, es como... ¿qué frase marcó a Mañalich cuando fue echado? Y eso es público, así que no estoy cuando hablando. dijo lo de buena persona, ¿o no? No, el que no tenía no conocimiento. sabía no la realidad. sabía, no La sabía la realidad realidad de que este estábamos país, de viviendo. que la gente vive así nada. Sí, yo no tenía ni idea del nivel de hacinamiento que tiene nuestro Sí. país. Esas fueron sus Imagínate, el palabras. ministro De salud no de tiene ni idea de lo salud que pasa en no su país. sabía lo que iba a hacer. Eso no lo dije yo, no son palabras mías, eso salió en todas partes. Está citado. Sí, Está citado. El ministro de Salud, que tenía un plan, que se supone que este país no debería haber tenido el problema que tuvo, porque tuvo 2 meses antes de experiencia de los países desarrollados y de Oriente. Eso es impresionante. O sea, sabíamos lo mal que lo habían hecho los países, sabíamos lo mal que lo habían hecho la gente y decidieron hacerlo de la misma manera. Todos los países que ya tenían coronavirus Exacto, con sí. un brote Piensa que activo, nosotros sabes con qué no hacer, brote. pero no podéis llegar y copiar lo que hicieron. Sí, pues Y es como además que ya lo copié el hicieron modelo No, pero de Nueva Zelanda y estamos en Chile. aprendes de lo que no funciona, aprendes de lo que no Pero funciona. ¿cómo? Pero es que, porque imagínate el ministro, dice, bueno, voy a aplicar un Y sistema sentido parecido al de Nueva común Zelanda. también, onda, razonamiento lógico. Si tienes Pero una él no sabe la pandemia y realidad vas de a Chile, seguir pues. dejando que sigan entrando extranjeros a tu país, preguntándoles en un papel. Yo llegué de España cuando todavía no llegaba el primer caso de coronavirus Y nos juntamos una semana después. a Chile y nos juntamos una semana después. Y la gente y el método que tenía Chile para frenar el coronavirus era preguntarte por un papel dónde habías estado y dejarte pasar. Y dejarte pasar, preguntarte si habías estado en Italia y que cualquier cosa llamaras a X número. Pero y habían unas filas en Policía Internacional gigantes, una aglomeración de gente peor que la de los moles. ¿Tú crees que el coronavirus ahí no hace nada, ¿cachai? Entonces, es impresionante, hay cosas que Y lo en que me verdad dio más fueron rabia, realidad.
Justamente, y lo que me dio más rabia es que Mañalich dijo que tenía todo un plan trabajado porque ya tenía la experiencia. Sí. Y lo peor de todo en este país es que nadie respeta nada. De hecho, la expresión deja que robe ese chileno está en Europa. Deja que robe ese chileno porque no conoce otra realidad. No le hagas nada, no lo sigas. No, trata de hablar con él. Esa es nuestra forma de actuar como chilenos. Y también que somos más porfiados que mulas. Sí, también. No sé si Ser acaso chileno. porfiado, porque Chileno. ser chileno justamente. Somos el mejor país de Chile. Pero creo que este país está surgiendo fundamentalmente porque hay cierto grupo de personas que están mirando a futuro cómo ganar dinero. ¿Tú Que crees al final que, de cuentas va a ser lo único que van a mirar a lo largo de toda su vida, una vez que la y lo atrapan, peor ya de no. todo es que son de todas partes, de lo de Sí. izquierda, derecha, centro y todos los nombres? Sí. Yo Puede creo que ser al que fin y al inicie una cabo revolución todo armada, eso va a dar lo compañero mismo, Chalón. va a ser dinero o no dinero. Por eso de repente me pregunto si acaso estamos capacitados para esta elección. Sabemos qué significa. ¿Quiénes van a hacer la nueva constitución? ¿A quién se le dio el poder de hacer una constitución que te involucre como ciudadano? Exacto. ¿A No quién, digo que a quién le dio el poder? Porque se lo diste tú. Es gente que tú eliges, es gente que tú votas. O eso sea, permite que... básicamente nosotros pusimos a la gente donde está de alguna u otra manera, que siempre tenían Pero alguna que otra igual, ventaja, pero las pusimos ahí. tampoco es tan dictatorial. O sea, por ejemplo, ellos no van a escribir la constitución y luego nos va a regir. O sea, hay un plebiscito al final igual que nos dice que si la queremos o no. También eso. estamos de acuerdo, pero tú te preguntas quién va a estudiar o quién se va a dedicar, Leer la constitución para saber qué quiere exacto, cambiar. a leer la nueva constitución. Yo creo que ahí hay un trabajo que tienen que hacer los medios de comunicación en leerlo y resumirlo y a poner los puntos más importantes en una noticia, algo así. Porque al Sí, final, igual una constitución, aunque nos demos toda la voluntad de leerlos, lo más probable es que ni un cuarto de la población de Chile la entienda, porque la comprensión lectora de Chile tampoco es como la mejor del No mundo. saben lo que están haciendo, no saben lo que quieren Y porque no fíjate, la saben lo que constitución de están. ahora no va a entender la mitad si está escrito en un lenguaje muy formal, muy técnico. muy Muy técnico. técnico. O sea, no va a Yo creo que ahí entender el nada. problema es que muy poca gente sabe ocupar ese lenguaje técnico. Es uno de los grandes problemas. Pero ¿cómo le Y va a enseñar lenguaje técnico a todos? Educación. Ahora no lo vaya a poder. La educación es una reforma total que hay que hacer en esa cuestión. Yo creo. ¿Entendís Ese que es lo otro tema que vamos a hacen, conversar después. lo ponen en el mira, lenguaje donde la menor cantidad de gente lo entienda para que nadie lo entienda? justamente, Es como cuando te ponen las luces muy bajitas en una tienda de ropa para que no veas lo que estás comprando. exactamente. Es una buena analogía, ¿eh? Me gustó. Sí, impresionante. No ves las manchas, no ves los rayones, no ves los cortes, Es no ves verdad. nada, no ves los defectos. Y Entraste y después te dicen, compraron unos no, sorry, no pantalones la puedes negros y son devolver. azules. Claro. Y lamentablemente, ¿quiénes van a hacer la constitución? Aquellas personas que están ganando plata. ¿Tú crees que no harán una constitución que les permita a ellos seguir sobreviviendo tal como están? Porque sobrevivir para ellos significa poder viajar, etcétera, etcétera, muchas cosas. Para ellos eso significa sobrevivir. Y es lógico porque... Pero, profesor, Sí, ¿usted no cree que esas personas que van a ser electas eventualmente en una nueva constitución van a ser escogidas por la ciudadanía? ¿No cree que hay una responsabilidad de la ciudadanía, de la persona normal, bueno, de todos, porque todos somos ciudadanos, sí. pero de la persona, por así decirlo, normal, que no corresponde a una clase política ni no tiene ningún privilegio mayor que la mayoría, que no está ni en ninguna de las dos puntas, de escoger bien y no escoger a alguien que haga más la política, por así decirlo? El punto está, ¿qué líder que sea capaz de manejar una situación nacional, tal como está en este momento, qué líder tú encontrarías que es limpio de pensamiento? ¿Qué significa limpio de pensamiento? Que no pienses en incentivos económicos. Pero ¿Qué líder hay? Más que no lo que haya, la gente podría perfectamente tomar la decisión de escoger a alguien sabiendo que ya tuvo corrupción, sabiendo que tiene un mal historial, pero también podría tomar la decisión
de escoger a alguien completamente nuevo. Literalmente se podría postular reuniendo los requisitos, que son casi lo mismo que de un diputado. Escoger, por ejemplo, al vecino, siempre que el vecino se postule. Correcto. La pregunta es, si existiera ese vecino, entre comillas, que fuese tan inteligente que supiera exactamente las consecuencias de la ley que se va a aplicar o de las bases que nos van a permitir trabajar dentro del organismo que es País Chile, porque yo lo veo como un organismo, no como un ente fabuloso, no. Un organismo, País Chile, que vaya a beneficiar a todos, como sucede en otros países. ¿Tiene Pero, una persona una capacidad de eso? ¿Conoces a alguien? Yo creo que sí, pero es que el problema de Chile es que se presentó un problema el año pasado, pero un problema que nunca tuvo un líder, porque por ejemplo si pensamos, no sé, otros ejemplos de revueltas sociales, por ejemplo, al Apartheid en África, tenía un líder, Sí. era Nelson Mandela. Aquí no hay líder, entonces no es como, bueno, pues seguimos lo que nos dice él y vamos a salir adelante. No, porque no hay Entonces, nadie a quien seguir, o sea, es un Eh, camino piensa lo que estamos fuerte recorriendo que es solos. ese movimiento. Tú, por ejemplo, para el estallido social, no necesitaron un líder para ir a Plaza Italia y manifestarse por lo que no les parecía bien. Entonces ahí ya es darse cuenta de que no es solo seguir el ideal de una persona que te dijo, no, esto está mal. O sea, ¿qué tan mal tiene que estar algo para que la clase Nos, media nos dimos baja cuenta vaya a solos, nos dimos cuenta protestarse? solos. Claro. Entonces Nadie es nos ya dijo decir solos. como, ya estamos pésimos. Porque lo otro que decía Raúl, de a quién vamos a elegir o quién creemos capaz de crear una nueva constitución, solo se va a dar posible en base a la educación. Raúl lo decía, sí, sabiendo que tiene antecedentes no sé qué cosa, sabiendo que tiene antecedentes de corrupción, solo vas a saber si tiene antecedentes de corrupción y tal si estudias a la persona. O sea, si te informas, si no es como reclamar, decir, no, quiero esto, esto y esto. También tienes que saber con quién estás hablando. Entonces, como, Y para eso deberían servir los medios comunicacionales, pero no claro, se ocupan casi. no para decirte cosas que no son. Mira este nuevo perro bailando en traje. yo no tengo la suerte de ver los matinales, pero los matinales muestran pensamientos. ¿Cómo Mm, se fomenta un pensamiento en nuestro país? Analiza Yo, los matinales que yo no lo he visto, pero lo que yo escucho de los matinales que es una vergüenza para un país. Hay una historia que leí en el diario justamente hace unos 2 años atrás en que los matinales poco menos que enseñaban a cocinar, a bailar. ¿Eso es un país educado? yo me acuerdo que las pocas veces que vi tele, yo siempre decía, es que, oye, qué horror, puras desgracias, nada productivo. Y eran puras desgracias, ni siquiera era como decir, oye, el país está mal, ¿no? Eran desgracias que no, tratando de decir que, oye, esto está mal, pero en verdad hay cosas que están mucho peor. Y como bien dice el profe, matinales cocinando, no sé qué cosa, cuando se podría estar hablando de temas de información, como lo hacen los periódicos, de temas relevantes, de temas de contingencia actual, para que la gente pueda informarse durante esa mañana, Como un podcast. como un podcast que escuchen Así es como Eh, surgió todos los Quemando días Libros por la Podcast. mañana. Quemandolibros.com. les recomiendo, si alguien quiere leer algo interesante, de cómo está influenciado este país. Este país en cuanto a la computación, o mejor dicho, a los celulares, más que la computación, ¿usted en qué lugar cree que estamos en el mundo? entre lo más alto. Entre los más altos, ¿no es cierto? Sí. Si no me equivoco, de hecho, hay como más de 2 celulares por persona incluso. Justamente. ¿Ustedes cuántos creen que chatean? Al día, horas, cantidad, ¿Sí? por lo menos unas 2 horas o 3 horas al día. 5 horas Chuta. promedio. Debe ocupar ese tiempo en Profesionales, Esa es otro la lado. no raza. profesionales. Debería dormir. Debería tener Eh, una vida. no, no es broma, o sea, uno dice, pero no puede ser. Hoy No, y día, van a seguir haciendo lo mismo. ¿quién maneja esa información? ¿Cree que Chile lo maneja? No, Estados Unidos, China y otro país más, Europa probablemente. Exactamente. Personas que no. Les recomiendo, justamente uno de los libros que estoy leyendo es Gracias por llegar tarde, desde la página 169 a la
181 y van a saber cómo manejan el pensamiento, especialmente de los jóvenes, desde otros países para hacer cualquier cosa, lo que quieran, porque saben tus gustos, ya que ustedes incluso le sacan fotos a lo que están comiendo. No nos meta todo en el mismo saco, profe. Estoy hablando de la mayoría de las personas, no estoy hablando de ustedes. Pero usted sabe que la probabilidad miente, porque, por ejemplo, si yo sacara 0 fotos a la semana, el Raúl sacara 100 fotos a la semana y el Juaco sacara 1 y la Mayana 1, la estadística sería muy alta. Sí, usted Claro, que solo porque enseña uno saca estadística. 100. Exacto. Sí, po. Pero ¿Hay algo? el problema está, ustedes se encuentran dentro de los ricos o los pobres. Sean Ricos. sinceros, sí. Ricos. Ricos de corazón. Raúl, Yo, clase media alta. ¿qué Ricos significa y pobres clase se media alta? mezclaron. ¿Qué porcentaje? Claro, Raúl. Clase, el Proletariado Raúl o es más los rico que los pobre, de eso Rubio. se lo puede asegurar, se lo puede dar por firmado. Ah, Y eso sí, tú- sí. Y tú, Raúl, dijiste Ujú. recién que habían prácticamente 2 celulares por persona, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú puedes hablar por el 98% restante? No le entendí la pregunta, profe. Porque tú estás dentro ya. del 2%. Estás hablando de eso. Ah, ¿Puedes Tu responder gente el otro con quien te 98? Tu círculo, eso va, que tu círculo, en teoría, pero en base al colegio, el colegio. El colegio te dice, ¿sabes qué? Las redes sociales es buena, excelente, pero ¿sabes qué? Trata de no compartir tus cosas personales. En el pueblo se comparte todo. ¿Sabes cómo los reos se mantienen en contacto con sus mujeres? Y si están por años, ¿cómo se mantienen entusiasmados, entre comillas? Mandándose fotos, videollamadas, imagino. Exacto. Y adivina cómo se mandan las fotos, hablándose. correo. Por correo, sí. Ya. La generalidad, lamentablemente, en este país, y lo vemos hasta en las calles. Como usted diría, él es el que mide 2 metros. ¿Se acuerda cuando nos explicaba de probabilidad? Exacto. Sí, No. sí, es bastante raro, profe. Sí, no, está bien, pero tu pensamiento es muy interesante. Por eso es que te estoy mencionando una situación. Lamentablemente, en nuestro país, tú vas a las calles y las calles están atochadas. Si fuésemos 2 dedos de frente, nadie sacaría su auto. Claro. Te conviene más ir en metro Pero es que medio. hay o en que bicicleta. lucirlo, pues. ¿Para qué está el auto, profe? ¿Ah? Hay que lucir el auto, pues. ¿Viste? Si no, ¿qué sirve? ¿Cómo puede ser que una persona se luce por un objeto, hombre? Y no por su inteligencia, su mente, su pensamiento Claro. crítico, racional. Su Y hay conocimiento, gente que ya se sabemos que el Paco, conocimiento es poder. lamentablemente, y esto hay que editarlo, porque obviamente ojalá que no salga lo que dijiste recién, lo que estás diciendo tú, que tú eres popular, entre comillas, porque sacaste un buen auto. Estoy leseando, profe, no se enoje. ¡No! Oye, si no estoy Pero si no enojado. está enojado, No me está tranqui, pegue. está hablando el señor. Pero Oye, Yo imagínate, le estoy sacando a no mí, se yo le estoy enoja. tocando el argumento. y el tú chiquito Pascuero no se estás, enoja. Joaquín, y tú estás dentro del 2% educado. Imagínate el 98% que no está Yo he escuchado educado. mucho eso del auto y es lo que se ve mucho. Y el lugar en el que ande pasa eso. Oh, mira el medio Soy auto, cuenteado. loco, tiene cualquier plata. Sí, cuestiones así. pero una persona educada, su pensamiento va a otras cosas. Esos que van a crear nuestra constitución deben ir a otras cosas, no a que tengan objetos. Y el ejemplo claro es Uruguay, en nuestro ambiente. Uruguay Claro, es un uno país feliz. piensa a veces, Porque legalizaron la marihuana, se tenía que decir y se dijo. A ver, eso es una consecuencia para un país educado. Significa, ya. significa que no es un peligro Exacto. de manera como que puede impactar en la sociedad, porque la gente no se va a pasar todo el día fumando. Porque Exacto. existe Oh, un no, grado de no, no. educación y existencia Linda. educada, o sea, base a la educación que se recibe y todo lo que Por eso no es que afecta. yo insisto que la persona es lo principal. Y en Uruguay no existen tantas leyes punitivas como existen en Chile. En Chile somos campeones en crear leyes para atosigar a las personas, para encarcelarlos, para esto, creen que el Ahora, castigo es la solución. Pero pero, resulta pero que esa
profesor, esas Sí, dale. leyes, más que usted cree que hay una cantidad de restricciones, más no bien cree que es por algo por así decirlo, de corregir o no Pero más es que bien yo por creo un que carácter ahí, moral que se tiene. claro, pero la cárcel no corrige, pues. Ese es No, el no, problema. pero las leyes, juego, no no la cárcel, sino la ley vamos por un carácter moral que tiene. No, pero el juego igual tiene un buen punto. El juego tiene un Pero es que buen la ley punto. hay que Algo cumplirla, que po. fue Y creado cuando no para, cumples la ley, ¿qué no lo pasa? hace. Pero ¿quién Sí, crea pero la te ley? estoy ¿La ley se crea para preguntando las por el personas? carácter de las leyes. Sí, pero las Exacto. leyes están sujetas a una práctica, pues. Pero ¿quién crea la ley? ¿La crea la gente que sabe lo que pasa en la calle o la crea la gente que La no gente que sabe sabe lo el que nivel de pasa? hacinamiento que sufre su país. Sí, ¿O eso, quién? ese es el problema. ¿Quién crea las leyes? Porque si yo digo, no sé, prohíbo jugar a la pelota porque crea mucha delincuencia. No sé. Sí. ¿La persona estuvo en las poblaciones viendo que en verdad jugar a la pelota crea delincuencia o lo dijo porque se le ocurrió nomás y se le dijo, bueno, debe ser algo? ¿O es que el Una, nivel de oportunidades es bajo como para que se genere delincuencia en lugares donde se juega fútbol? ¿Cachai? Desde la perspectiva de las cuestiones, según las experiencias, es como, puede cambiarlo todo, pero a la vez parece que no lo cambia nada. ¿se acuerdan que le nombré que había una persona que fue ministro de Hacienda o Economía, uno de los dos cargos, Sí, que por un mes. habla de las platas de Chile y que nunca aprobó un ramo en Chile y duró un mes porque no tenía idea de lo que estaba diciendo y entró por pituto? ¿En qué gobierno? ¿Se acuerda o no? Si sé que gobierno, pero es que lo van a averiguar al tiro, po. Porque nunca se había sucedido que Pero un fue ministro, después de fue- dictadura o antes. no, después de dictadura, Bachelet, Ah. Ah, ya sé cuál es. Ya me acordé. no duró ni un mes y nunca había sucedido que un ministro de Hacienda durara, porque es que maneja Han las habido casos platas. peores, pues, pero seguro No, duró un fin no de hay peores semana. que eso. ¿Sabe por qué? Sí, hubo Porque uno que duró un fin de este semana. tipo nunca aprobó un ramo en las universidades chilenas. Mm. Nunca. ¿Sabe lo que significa eso? Estudiaba ingeniería comercial y no aprobó nunca un ramo. Y se fue a estudiar afuera para sacar el título. Plata. Imagínate. Y eso es por contacto, por pitutos. No porque es capaz. Y como nosotros, vuelvo a insistir, y Joaco hizo un ejemplo claro de eso, nos fijamos en el auto y no en la persona. Lamentablemente es así. Quemando la libra, wow. Se me caen las lágrimas dentro del show. No me cambio de banda, yo me cambio de flow. Pasando al siguiente tema, profesor. Sí. El tercer tema que teníamos, bueno, y tantos que han salido entre medio, es de la educación. Aparte que, lógicamente, ambos somos insertos en este de una manera fuerte. La primera pregunta, para inclusar, es ¿qué sistema educativo y qué política educativa le gusta? Por favor, responda primero una y luego la segunda para no enredarse y no confundir. A ver. Un sistema educativo que te permita libertad a los alumnos de poder elegir. ¿A los alumnos o a los padres? Depende de la realidad de los padres. Y de la edad del alumno, ¿no? Si el alumno viene de un sistema donde los padres están encima no significa obligando al alumno, bien claro, encima significa estar atento No, pero me a lo refiero... que le está pasando al hijo. Creo que es bueno que el hijo comparta, porque viene de un sistema familiar donde todo es conversable y todo es discutible. Mis hijos piensan totalmente distinto a mí, mis tres hijos. Porque tuvo una Y educación distinta también, ¿o no? ¿Usted porque cree? los crié en libertad. Para mí es la libertad, sin dejarlos votados. Hasta los 18 años hacían lo que nosotros decíamos que tenían que hacer, pero por nombrarte, tenían que viajar y viajaban solos, tenían que tomar decisiones, a pesar de que yo le hice clase a mis tres hijos, en tercero y cuarto medio, pero jamás ninguno de los tres podría haber dicho que tenían al papá adelante. Imagínate, tercero y cuarto medio, ¿ah?
Y ¿Tú profesor, sabes lo que de son esa pesados? decisión de tomar las decisiones por parte del alumno, ¿desde qué edad o desde primera etapa se podría dar la elección? En lo posible, ojalá que vayas tomando decisiones desde chico. Criarlo en la en la libertad, prácticamente. Exacto, ese es el concepto. ¿Por Bueno, a mí me qué? decían mucho que me dejaban ocupar el martillo, pero con visualización, porque en algún momento de mi vida igual me iba a martillar los dedos, entonces era más Exacto, importante que yo aprendiera a cómo hacerlo gradualmente para A que te lo ir, prohibieran y que lo hicierais solo y te exacto, martilláis pues el después iba a dedo. llegar a los 8 años y no iba a saber, en cambio yo desde los 5 sé martillar y eso me dio pie para seguir haciendo otras cuestiones y seguir aprendiendo nuevas cosas. exactamente. Y fíjate, o sea, el hecho de crear desde en la toma de decisiones desde tan pequeños van a ser los que en un futuro van a crear un sistema donde la toma de decisiones y la educación en la toma de decisiones sea primordial. Sí, po. No, Entonces y ya de sabes, hecho, señora, deja martillar a su hijo y va a ser presidente del centro de alumnos. Claro, Nadie. ¿quién lo diría? no es broma, porque el hecho de que tú vayas tomando decisiones desde chico te va provocando tu propio pensamiento y tú después, Claro. cuando llegues a ser adolescente y adulto, vas a tomar decisiones acordes con tu pensamiento. Y como estás vigilado, entre comillas, por tus padres de acuerdo a cierto pensamiento, no digo que todos mi pensamiento sea el mejor, no, pero estás educado y libre para tomar decisiones, tú tienes relativa seguridad de que cuando adolescente puedes caerte y te vas a caer un montón de veces, pero la mayoría de las veces las decisiones van a ser buenas, aunque te hayas equivocado. Mm. Porque aprendiste de eso. Aprendiste eso, justamente. Y profesor, ahora llevando este sistema educativo que a usted le gusta, ¿cómo lo realizaría? Por así decirlo, ¿cómo sería la política educativa que tendría? A ver, primero, para eso se necesitan profesores preparados en distintos ámbitos, no especialistas, porque para eso especialistas pueden entregarse en cualquier momento. Lamentablemente, nuestro sistema educacional no te permite al profesor en general seguir estudiando, a pesar de que se supone que han insertado mucha plata en el sistema fiscal, pero he ido a ciertos cursos de perfeccionamiento tipo fiscal y realmente son un desastre. No proyectan su especialidad que están estudiando, sea cual sea, a futuro. Por ejemplo, esto de la computación es cierto. Hay muchos profesores que no son capaces de manejarse como para comunicarse. Lamentablemente es así, pero nadie los preparó. Porque ustedes saben cuánto tiempo ha surgido la computación en Chile, no más de 20 años. Claro, para ustedes es normal, porque nacieron con el celular, con un montón de cosas, que todo eso es computación. Pero la formación de los profesores no es más de 20 años. Y la formación de profesores hoy día sí que es mala. Disculpe, profesor, pero yo creo que igual no respondió lo que, como le planteaba la pregunta, sino va más cómo debería ser la educación, el modelo educativo, cómo debería ser a lo mejor la convivencia entre la educación pública y la educación privada, o si derechamente no deberían convivir en sí. Deberían convivir en todos los sentidos, en compartir ideas, pero no puedo desconocer que lamentablemente la educación pública no tiene los mismos recursos. En el colegio llega y se pide papel, por decir algo, y en la educación pública tú no puedes pedir papel, porque eso es caro. Para mí deberían convivir para tener experiencias, vuelvo a insistir. Deberían intercambiarse experiencias. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente el profesional que está al otro lado termina a las 2 de la tarde para empezar a trabajar en otro colegio para poder sustentarte un mínimo de existencia. ¿Y qué haces ahí? Porque para intercambiar tienen que ser fuera de horario, pues no puedes intercambiar haciendo clases. ¿Ok? Y bueno, con esta convivencia de educación pública y educación privada, ¿cuál cree que debería ser el rol de un gobierno o Estado en la educación? ¿A quién ese grupo de educación pública, quién lo debería tener a cargo? ¿Y quién debería tomar la decisión de qué estudian en ese colegio público? Ya que usted habló de la libertad de escoger del niño. ¿Cómo la realizaría en un colegio público? En un colegio público es difícil plantearse una libertad, ya que de alguna forma
los profesores no están dedicados exclusivamente a enseñar, están dedicados a sobrevivir. ¿Qué hace sobre eso? Claro, o sea, bueno, principalmente también el hecho de no querer, en el caso de que no se quiera o no se crea una buena opción, el hecho de juntar o hacer que funcionen y trabajen de manera transversal la educación pública y la educación privada es seguir cejando y seguir poniendo esa diferencia entre una y la otra, sabiendo que es una realidad, pero que tampoco tiene por qué aparentarla. Y también entendiendo que el hecho de generar un cambio en la educación pública es algo que va a tomar años, pero se tiene que ir haciendo y eventualmente en algún futuro dará frutos. Se Pero supone, son justamente. años de educación, años de ganas de hacer las cosas de manera correcta y de manera justa para Imagina- todos. Imagínate que yo trabajé en fiscal en los últimos años. Vuelvo a repetir, San Miguel yo trabajé, fue la última municipalidad que fue municipalizada, valga la redundancia. Pero, Disculpe, sí, dale, perdón. profesor, para aclarar algo que a lo mejor no entienden los oyentes, que no lo aclaré delante, que se refiere al colegio fiscal porque antes los colegios no eran municipales, los estatales, sino que pertenecían directamente a la administración del gobierno. Y luego pasaron a Correcto, pasar a cargo de las municipalidades. exacto. Y la municipalidad, los recursos que usa no son solamente para educación, se reparten en miles de otras cosas. Y vuelvo a repetir el ejemplo, mi esposa y yo entramos exactamente en los mismos meses, los mismos años, con las mismas horas, a distintos liceos, y ella, al ser municipalizada, ganaba la mitad de lo que ganaba yo siendo fiscal. Es que las municipalidades tienen la capacidad, en teoría, deben tener la capacidad de decidir cuánto van a invertir en educación, cuánto van a invertir Exacto, Y ahí en está el error, salud. o el error de no invertir en educación sabiendo que los Pero profes son los que te van a enseñar economía, es los que, profes son los que te es que van el a enseñar problema es que medicina, es todo lo que fácil tú sabes en el decirlo. mundo va a ser educación, si bien puede romper el equilibrio que una sociedad necesita, pero hasta que ese equilibrio no se rompa y se rehaga desde cero, vamos a seguir como estamos. Pero es que el problema es que si tú le decías a la municipalidad de Las Condes, no va a tener problema en decírtelo, pero si lo decís en La Pintana, te van a decir, No, pues bueno, es que no hay claro. recursos nomás, pues. Entonces, exacto, decir, no hay yo le quiero recursos. poner más plata, pero ¿de dónde saco plata? La Es que plata no claro, sale hay de los árboles. derechamente que hay gente que lo va a tener y va a tener plata y te va a decir que no hay plata sabiendo que hay plata, pero hay otras que derechamente no hay plata. O se roban lo mismo, pues en un lugar hay más que robar que en otro. Claro. Lamentablemente sí. Y Por eso es curiosamente los complicado, ricos Raúl, también. hacer una respuesta a tu pregunta es difícil y creo que no estoy capacitado para eso. Ni que fuera ministro Porque de educación también, pues. No, pero Es ese que hay punto como de un no vista, programa tengo, especial hablando de profesor, eso, po. uno lógicamente entiende que no es experto en el tema, pero su punto de vista. Y la última pregunta va a cerrar. A este sistema educativo actual, ¿qué cambio le haría para mejorar en el corto plazo, o sea, ahora? primero, preparar a los profesores. Y segundo, que no tengan que trabajar un montón de horas para hacer una vida relativamente normal. Que tengan la capacidad de pensar, porque el profesor es el que va a incentivar a los alumnos a desarrollar sus habilidades. Un poco más como un profesor universitario que se dedica a investigar, pero también a educar. Ni siquiera como un profesor universitario, o sea, No, como un profesor, como un mentor, alguien que te va a enseñar todo lo que vas a saber en esos pocos exacto. años de vida. Ya para ir cerrando un poco, Mariana, las preguntas de respuesta. ¿Las leíste tú? Ya, dale, Mariana. ¿Preparado, profesor? ¿Sí? ¿Preparado? Ya. ¿Para qué? Para responder preguntas Para cortas. responder preguntas de nuestros Cortas. alumnos. De los Sí, alumnos, sí, súper son corta, cortas. súper Ya, corta. listo. Dale. A Lo ver, primero es preguntar qué le inspiró a enseñar matemáticas. Ya les conté mi historia, por lo tanto, fue un accidente porque me gustaba más matemática y no otra cosa. Ya. ¿Cómo consideraría así como su vida universitaria? Solo la universitaria en general. Llega poco formado Mm. en la especialidad. Increíblemente, siento que es menos especialista que antes. Antes te obligaban, por razones obvias, a estudiar. Y al menos el Claro. conocimiento era fuerte. Ujú. ¿Y cuál es su color y animal favorito?
color verde de todas maneras, y animal favorito, yo diría que el león. Yo pensé que iba a decir como mis renos, que tengo Un cuidado para dinosaurio. ir. Yo pensé ¿Cómo? que Mi iba a amigo decir Ah, el los un renos. búho, Los renos de un Santa búho Mi Claus. así que amigo. repente estudio, Mi amigo reeducación. Ordok fue mi animal favorito. No, los dos elementos son uno por fuerza y otro por esperanza. Qué bonito. Creo que ustedes son el futuro de Chile y tengo mucha esperanza en los jóvenes. Son más, si queremos plantearlo honestos, aunque lamentablemente los valores creo que, no sé si acaso la honestidad es tan latente en Chile, no, creo que no. Pero no, es un aspecto, creo, puede ser una mala apreciación. Claro. Tal vez tengamos menos pelo en la lengua para decir las cosas. Yo eso lo felicito, siempre lo he felicitado, pero Bueno. cuando yo diga algo, asumo lo que significa ese algo, todo y siempre. Justamente por eso, porque yo soy de una sola línea, ese concepto que entrego, yo siempre voy a ser de una sola línea, siempre a favor de los alumnos, de todas maneras, porque son para mí la fuerza que me da. Yo me siento joven a pesar de que tengo claro que soy senil, increíblemente soy senil, pero si hay que pensar que tengo más de 60 años, po. Si es tan simple como eso. Pero me gustaría ver a las personas hoy día que trabajen y que no reclamen porque, tienen más trabajo. Si, cuando elegimos la profesión ser profesor, sabíamos que íbamos a corregir en la casa, que íbamos a tener que hacer planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Es que ahora las leyes hablan. Sí, pero cuando escogimos, sabíamos lo que íbamos, supongo. Bueno, hay otra que habla sobre si tiene alguna opinión sobre los cuartos medios de este año y cuál es su expectativa de ellos frente a la PTU. Yo pienso que van a salir triunfadores y ganadores. ¿Por qué razón? Porque ellos vienen acostumbrados a un sistema particular, te guste o no. Para los otros colegios se les ha hecho muy difícil trabajar. En cambio, al menos yo siento que estoy trabajando relativamente normal. Claro. Hay otra que pregunta si sabe o asume cuántos años más va a seguir trabajando en nuestra institución. No tengo la menor idea. ¿Saben por qué? Yo ya estoy cerca de jubilar, pues, obviamente. Pero la gran pregunta es, si a mí se me ocurre organizar una feria matemática, a mí se me ocurre organizar una olimpiada, se me está ocurriendo otra cosa más que ya la planteé, y a lo mejor se hace referencia, la Olimpiada Nacional de Matemáticas ya tiene 25 años. La Feria Matemática ya tiene 7 y va a seguir. Y lo otro que se me ocurrió ya, hacer nuevo y que ustedes van a participar en eso a lo mejor, quizás, va a ser un nuevo ímpetu para el colegio. Entonces la pregunta es, ¿me quedan 3 años? Porque me quedan 3 años para jubilar. No creo que son muchos más porque me manejo en varias instancias de educación que favorecen a los alumnos al fin y al cabo. O sea, lo van a sacar de pies para Lo van a adelante del sacar a colegio. Usted lo van a echar antes de que se vaya. Lo van a echar. Yo creo que sí. Pero si lo llegan a echar, nos amarramos al colegio, pues la puerta. Eso, sí. No. La Lo traemos aguantamos, de la vuelta. aguantamos. No, en absoluto. O sea, siento que tengo mucha energía y eso se lo agradezco a los alumnos, a ustedes. O sea, ustedes son los que me dan ese impulso porque veo en ustedes personas buenas. No veo alumnos malos. Hay algunos que otros que andan mosqueando por ahí, pero en general yo no tengo problema con los alumnos, excepto, claro, que impongo mis reglas, que las clases son clases, y creo que lo vieron cuando el año pasado estaban protestando y el segundo B estaba haciendo clase. Y lo estoy diciendo con un alumno del año pasado del segundo B, en una 9ª hora. ¿Se acuerdan? ¿Segundo medio o segundo así? Segundo medio. Segundo Nosotros medio. fue pues. mi Segundo curso. medio. Eso, por eso yo no lo quería decir. Joaco estaba en ese curso, y yo a la 8ª, 9ª hora yo estaba haciendo clase. Y ahí se entraron, incluso las 2 niñas que estaban dirigiendo entraron a clase. Y yo no he notado a una sola persona hace como 5 años, 10 años atrás. Nunca noto. No necesito eso para que un curso se interese por, entre comillas, aprender. Y por último, una pregunta Sí, dale. legendaria. ¿Por qué le dicen Chalón? A ver, yo llegué al colegio más o menos a los 25, 26 años.
Bueno, el porque 80 y trabajé 6 años en la Ciudad de Niños, salí a los 20, 26 años, 27 años. En ese tiempo yo jugaba básquet, fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y más encima estaba metido en pastoral. Más encima ciertos alumnos me vieron que yo fui acompañante de esta actividad del Papa cuando llegó a Chile, el Papa Juan Pablo II. segundo. Y le hacía a los alumnos y reemplacé a un profesor que era un gallo capo en el colegio, Víctor Solervicen, doy con nombre y apellido. Víctor Solervicen, que la pizarra la escribía mejor que cualquier alumno en su cuaderno. O sea, un tipo súper metódico, etcétera. Capo en matemáticas, bien claro. Teníamos discusiones en materias, pero era capo, no hay nada que hacer. Y resulta que en ese tiempo estaba una canción, Shalom, Shalomín, de la iglesia. Y como me veían que me dedicaba a estudiar yo, estaba estudiando en ese tiempo también para ser profesor de religión, estaba estudiando una cuestión de computación, se enteraron, después me dieron arriba, etcétera, y a la vez estaba en todos los juegos con los alumnos, todos. O sea, jugaban básquet y yo estaba metido ahí, jugaban fútbol y estaba metido ahí, jugaban, qué sé yo, handball y estaba metido jugando handball. En ese tiempo estaba Hugo Valdebenito. Y a la vez estaba metido en la cuestión cristiana y sabían que yo tenía un grupo de oraciones y cosas de ese estilo. Entonces, esa mezcla de cosas, usaron la palabra shalom fundamentalmente porque era pura paz y amistad y yo no tenía problemas con los alumnos en general. Y por eso me pusieron shalom el primer año que llegué al colegio. Y una última pregunta, profe, ahora sí. ¿Cuánto gasta en cigarros a la semana y cuánto fuma en promedio al día? A ver, momento. ¿Quién dijo que yo fumaba? Oiga, profe, cuando entramos en la reunión ayer, estaba fumando, así que a mí no me invente. Sí, somos testigos. ¿Cuándo? Profe, cuando estamos en prueba, hay leyendas por ahí que dicen. No somos nosotros. Son mitos y leyendas. Dicen que es un dragón el profe que echa humo por la boca. Ah, es que esa es la rabia de que no se saquen un 7. Ah, eso debe ser. Pero un promedio, ¿cuánto? No tengo idea. Pues no sabe cuánto gasta. Puede gastar No. 500.000 pesos y no se da cuenta. No, pero sin nada. ¿Cuántas cajetillas compra a la semana, por ejemplo? Con el No profe sé, Pepe. yo no compro la semana. Po. ¿Compra el mes? Yo Le sí van a tengo dejar que el camión, compraría varios cartones al tiro. Es ridículo andar paseándose para ir a comprar cigarros. Compra Sí, con el profe Pepe al mayor después reparte. Entonces, si tengo 2 dedos de frente y si yo me dedico, por ejemplo, a comer dulces, yo compraría al tiro 1 kilo de dulce, po. No compraría un dulce pues, para ir. Pero cada Eso cuánto todos los compra. ¿Cada cuánto compra? No, ¿Cómo es? ¿cuándo? No fuma. Es una ilusión. Ah, ya. La realidad. Los árboles No sé. de fuera del colegio dicen que sí. Pero si más de alguno de ustedes me ha visto el 24 de diciembre paseándome por todos lados. Y eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Pero si me tachan de eso. En la noche del no. 25 todo el mundo ve a Shalom. Exacto. El 24 de diciembre me dicen, ahí va Shalom. Ya, ¿de dónde? Eso son mitos y leyendas. Salimos de vacaciones y le decimos lo veo en 2 semanas. Sí, profe. pues entonces, Exacto. Espero los regalos. Perdón, este aclara- año van a decir, nos vemos mañana. sí, vos. Sí, nos vemos mañana. Oh, qué triste. No, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes porque terminó un viernes. Ah, verdad, Exacto. pero entonces, que quede claro que el profesor Chalop no fuma, solo toma café con Yo no he whisky. dicho eso. Fuma y solo Toma Yo café no he con dicho whisky. que no fumo. Dijo que no compraba. dijo que no. Perdón, yo tampoco he dicho que no compraba. ¿Cómo que Yo no no he sabe? negado nada. No hay pruebas. Dijo que Yo no. he dicho Es verdad. cuándo. Yo he dicho cuándo. Profe, Tú hay una vaya. foto mítica en la que usted le están deteniendo en la mitad de Ah, verdad. Avenida vos. Osa. ¿Qué pasó esa vez? Nada. Me hice rápidamente amigo de los carabineros. Le expliqué que lo que hacía yo, le hablé sobre ciertos conceptos y no hubo ningún problema. Mentales. No, eran 3 carabineros que estaban deteniendo a otro vehículo y me vieron pasar a mí en contra del tránsito y le expliqué que fue un error de la municipalidad.
Yo no me equivoco. Así que no pasó porque nada, Matías se gracias a equivoca. Dios. Yo quiero, antes de terminar, quiero pedir una disculpa a todo nuestro público, no lo logramos, no pudimos sacarle la información que deseaban, una lástima. Pero bueno, nos despedimos ahora sí del segundo episodio, que no sé si va a ser episodio 2 y 3 o solo 2, depende de cómo vaya. Diría 2, 3 y 4, loco. Pero siempre un gusto conversar con gusto, usted, profesor. profesor Chalón, con usted Chalón, también, el viejo charlón. chicos. No, es un agrado poder conversar con ustedes, chiquillos, y especialmente ustedes que son representantes de una sí. institución. Y me gustaría que fuesen más fuertes, eso sí, que ¿Qué más pusieran su podemos? idea. O sea, nos faltó algo, po. El mensaje final a la ciudadanía, Su mensaje, o su sea, mensaje a la a juventud. nuestros Dele un estudiantes, a lo que nosotros representamos, profesor. mensaje, dele un Nuestros mensaje. compañeros, final. compañeras. Vuelvo a insistir en un concepto que mientras más tiempo pasa, más me confirma que es lo más importante en la vida. Que sean felices, pero felices significa no tener un auto necesariamente. Vuelvo a insistir en un ejemplo que apareció en esta conversación. No es tener un auto, es que ustedes miren de frente y ojalá encuentren una pareja a la cual puedan compartir en futuro. Wow. bravo. Interesante. Muy lindo el Interesante. mensaje. Entonces, un aplauso para el profesor para terminar. Gracias. Gracias, que lo pasen bien y gracias por, Gracias, por profesor. este momento. Y fue un Sí. placer conversar con ustedes. Gracias por ¿Me equivoco, Cuídese, profesor, profesor. o no es necesario? Igualmente. En mi nombre llevo ego, no te mientas por eso, que yo tengo un flow nuevo, no te miento hermano, parece que yo vine pa' ganar, no quiero nada, yo voy a fumar, mi pana puro El que título puede ser especial de no te Navidad. miento es por ego, cuando venga la voy a romper, tu chica le voy a No, no, siempre lo mismo, así que me da lo mismo. He trabajado antes, no como trabajo, obviamente. En otros colegios me he lanzado desde una cuerda hasta el tercer piso. lo que vieron, todos igual me quieren mirar, y a miles de fans tengo que saludar, la rima no me bajará, tengo miles que me apoyan, conmigo ya no puedo hacerlo, los millones solo llegarán, yeah, 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 yeah. No, no sabes qué, ya tú sabes. Por eso que ya vine pa' ganar, no quiero nada, yo voy a fumar. No, salgo con mi pana puro quemar, no te miento, es por ego. Cuando canto la voy a romper, a tu chica yo le voy a meter. No me importa la ley, yo soy el que tiene ego y my mind, yeah, yeah. En mi nombre llevo